Gracias Dios eterno por este día que nos regalas. Gracias por darnos la oportunidad de hoy, en esta mañana, poder entrar hasta el lugar, tu lugar santo, Señor, hasta el trono de tu gracia, Señor. Porque gracias a la misericordia tuya, Señor, y el favor de Jesucristo, que puso el puente para que nosotros pudiéramos entrar a tu presencia, Señor, estar en el mismo Edén, junto contigo, Señor. Te damos gracias, Dios eterno, y te entregamos este tiempo, Padre, para que tú nos ministres en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos. Estamos saludándoles desde mi tiempo con Dios. Devocional que hacemos desde su comunidad cristiana en la Roca de Betel. Hoy vamos a empezar un nuevo libro de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Este es el tercer evangelio, el tercer libro que leemos, y es el libro de Lucas. El escritor de este libro es precisamente Lucas, un médico que no estuvo con los discípulos ni conoció a Jesús, pero sí fue un discípulo del apóstol Pablo. Pablo en sus escritos, en algunas de las cartas, mencionan a Lucas como uno de los que andaban con él y que estuvo en su ministerio. Este libro se escribió aproximadamente entre los años 70 y 90, después de que Jesucristo asciende al cielo. Y tenemos la oportunidad de ver un relato muy completo, muy serio, que Lucas hace, recopilando con personas lo que es la historia de Jesucristo. Es de los libros más completos, y Lucas nos muestra a el Señor Jesús en una faceta diferente. Recordemos que cada evangelio, que son sinópticos, que son similares, muestran a Jesús de una manera diferente. Primero vemos a Mateo, que lo presenta para los judíos como rey. Después vemos a Marcos, que lo presenta a los romanos como siervo. Y ahora vemos a Lucas presentando al Señor como hombre. Él era médico, y como estudioso y como una persona muy inteligente y muy preparada, lo muestra como un hombre, como el Hijo de Dios, como el Hijo del hombre, el Hijo de Dios que se hizo hombre. Y lo bonito de este evangelio es que podemos constatar muchas de las cosas que sucedieron incluso antes de que naciera Jesucristo. Fue dirigido a los griegos, como lo dijimos, y es interesante porque es uno de los evangelios más completos que hay. Así que empecemos a leer el evangelio de Lucas, leyendo el primer capítulo de los versículos 1 al 38. Introducción. Muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de los informes que circulan entre nosotros dados por testigos oculares, los primeros discípulos. Después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato cuidadoso para ti, muy honorable Teófilo, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abdías, y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. Cierto día, Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor, pero el ángel le dijo:
No tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica, y será lleno del Espíritu Santo antes de nacer, y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Zacarías le dijo al ángel: ¿Cómo puedo estar seguro de que ocurrirá eso? Ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Entonces el ángel dijo: Yo soy Gabriel, estoy en la presencia misma de Dios. Fue Él quien me envió a darte esta buena noticia. Pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo, sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, la gente esperaba a que Zacarías saliera del santuario y se preguntaba por qué tardaba tanto. Cuando por fin salió, no podía hablarles. Entonces, por las señas que hacía y su silencio, se dieron cuenta de que seguramente había tenido una visión en el santuario. Cuando Zacarías terminó su semana de servicio en el templo, regresó a su casa. Poco tiempo después, su esposa Elizabeth quedó embarazada y permaneció recluida en su casa durante 5 meses. ¡Qué bondadoso es el Señor!, exclamó ella. Me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. Anuncio del nacimiento de Jesús. Cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo: Saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. ¿Pero cómo podrá suceder eso?, le preguntó María al ángel. Soy virgen. El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu pariente Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. María respondió: Soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. Bueno, con esto culmina los primeros versículos del Evangelio de Lucas, y en su encabezado empieza con una introducción hablando el doctor Lucas de que muchas personas han intentado escribir un relato acerca de los hechos de la vida de Jesucristo. De esas personas que han intentado hacer eso, muchos fueron testigos oculares, personas que estuvieron presentes ahí, como por ejemplo los primeros discípulos del Señor, como Mateo y Marcos. Pero él, después de investigar con mucho esmero y con mucha dedicación, él le está mostrando a una persona que se llama supuestamente Teófilo, y le dice: para ti, honorable Teófilo. O sea, le está diciendo que ha sido un estudio serio y veraz de toda la historia de lo que aconteció en la vida y milagro de Jesucristo. Este hombre Teófilo, hay varias versiones acerca de Teófilo. Una es que Teófilo es un seudónimo, es una persona que no existe, sino que simplemente en el griego la palabra Teófilo quiere decir Teo, que es Dios, y
filo, que es amigo o hermano o amado. Entonces, quiere decir, por ejemplo, amado de Dios. Nosotros, por ejemplo, somos amados de Dios, para que todos los cristianos, los que conocen, los que puedan leer este relato, que conozcan y que reconozcan al Señor, sería para ellos este evangelio. O sea, porque el título de honorable también nos da a nosotros a entender que de pronto pudo haber sido un oficial romano, una persona que de pronto estaba en un puesto de importancia, que de pronto en sus manos estaba el juzgar a Pablo, y por eso le habla como excelentísimo. En esa época se utilizaba el término excelentísimo cuando se refería a una persona, era cuando esa persona tenía un cargo de importancia, y puede que haya sido una persona como para ayudarle a Pablo de pronto cuando estaba en la cárcel, y él le relata esta historia. Otra versión es que fue para un sacerdote judío, pero este sacerdote judío, que llamaba Teófilo ben Anás, este hombre estaba en la época entre el 37 y el 41 después de Cristo, y este libro se escribió más o menos entre el 70 y el 90, así que pues para mí creo que es más creíble la parte del oficial romano, o lo que está diciendo excelentísimo Teófilo, excelentísimo amado de Dios. O sea, que ese relato lo escribe el doctor Lucas para usted y para mí. Desde hace 2000 años, él nos está diciendo excelentísimo, estimado, amado de Dios. Después sigue el doctor Lucas hablando acerca del anuncio de Juan. Mire que hubo un periodo de 400 años después de que el Señor habló con Malaquías. Hubo un silencio total. Hay algunos libros apócrifos que tiene la Iglesia Católica, como libros del canon bíblico que ellos tienen. Son como 8 o 9 libros más. No estoy seguro en este momento, pero esos libros, ocurrieron algunos en esa temporada de los 400 años de silencio del Señor, pero son libros históricos. No mencionan que Dios le habla a una persona, a un profeta. Y la próxima vez, después de Malaquías, que el Señor habla a una persona, y ya se acaba el silencio de esos 400 años, es precisamente cuando le habla a Zacarías. Zacarías era de la familia de Aarón sacerdotal, era casado con Elizabeth, y no tenían hijos, ya eran personas de avanzada edad, y vemos que ante los ojos de Dios ellos eran personas justos, que guardaban la ley de Dios, eran obedientes a los mandamientos y a todo lo que el Señor decía en sus estatutos, pero no tenían hijos. Y uno dice, ahí es donde uno dice que también los justos y las personas que hacen lo bien ante Dios, también son personas que le pasan cosas difíciles, porque en esa época una mujer que no tuviera hijos, para ella era como si estuviera en pecado, la veía muy mal, o como si fuera una persona que tuviera como una maldición, o que Dios no estaba con ella. Pero Dios hace cosas bellas con las personas que de pronto piensa la gente que son piadosos, y que de pronto tienen algún pecado oculto, que les está pasando algo malo por ser piadosos. Pues no, el Señor permite que esta pareja de ancianos también, así como Abraham, tengan un hijo, y ese hijo es precisamente Juan el Bautista, una persona que dice que viene con el espíritu de Elías. O sea, que desde antes de nacer el Señor le dio el discernimiento, le dio el poder del Espíritu Santo. Yo creo que cuando fue a visitarlo María, ahí fue donde él recibió el Espíritu Santo, y fue una persona llena del Espíritu Santo, y con su ministerio iba a ayudar a muchas personas a que llegaran al arrepentimiento y que pudieran conocer del Señor. Después viene el anuncio del nacimiento de Jesús, y precisamente el mismo ángel Gabriel va a Nazaret, a la aldea de Galilea, y ve una virgen que llamaba María, y estaba comprometida a casarse con un hombre llamado José. Ese compromiso que tenían los judíos en esa época, ya estaban desposados. En esta época es comprometidos, o lo que dicen en Norteamérica era la fianza. Ya estaban
casados prácticamente, pero todavía no vivían juntos, no tenían relaciones sexuales, ni estaban bajo el mismo techo, sino que ya había un compromiso, un pacto de casorio, y eso era lo que el Señor escogió a esta mujer para que ella fuera la madre del Señor. Ella dice, pero ¿cómo va a ser que yo quede en embarazo si no conozco hombre? Y entonces el ángel Gabriel le dice que el Espíritu Santo va a concebir en ella, y el hijo que ella va a tener será llamado Hijo de Dios. Ambos eran descendientes del rey David, y fue la persona que Dios escogió para que el Salvador viniera. Y lo que dijo ella, que es algo de admirar, porque una mujer que estuviera comprometida en matrimonio con un hombre y que quedara en embarazo era, según la ley, digna de llevarla, apedrearla y matarla a apedreadas, porque eso no era bien visto. Pero lo que hizo María fue, a pesar de ser joven, era una mujer entregada que creía en Dios y tenía mucha fe, y eso hay que aprenderle a María. En vez de adorarla, tenemos que más bien aprenderle, que dice ella, soy sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó, que se haga tu voluntad. Qué bonito eso de María, y qué bonito eso, porque en esa época no fue fácil esa decisión, pero el Señor le ayudó y le sacó adelante, y vamos a ver más adelante en el relato todo lo que pasa por esa decisión tan firme que tomó esta jovencita de tener al Salvador. Así que vamos a dejar por hoy y vamos a orar en esta hermosa mañana. Amantísimo Padre, Dios Todopoderoso, yo te doy gracias, papito lindo, por este tiempo, Señor, que tú nos regalas en esta mañana. Te damos gracias por tu fidelidad, Señor, porque tú, Padre Santo, nos permites conocer que a estas personas, Dios, que están en la palabra tuya, Señor, tú les prometiste, Padre mío, y les cumpliste la oración que ellos estaban haciendo, Señor. Especialmente, Señor, a las personas que están en este día, Señor, que sepan cada uno, escuchando este audio, que sepan cada uno de ellos que tú, Señor, escuchas la oración y que tú la cumples, las peticiones del corazón de cada uno de nosotros en el tiempo adecuado, Señor. Yo bendigo a cada persona que escucha este audio, Señor, y te pido de todo corazón, Señor, que nos ayudes a ser firmes, Padre Santo, a hacer tu voluntad siempre, Señor, y a tener, Señor, la suficiente carácter de poder ser de una sola palabra, y a pesar de las circunstancias, Señor, obedecerte siempre, Dios, así como lo hizo María. Te doy gracias, Padre Santo, y te ruego, Dios Todopoderoso, que nos permitas continuar en tu presencia en este hermoso día. Te bendecimos y te oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.